comparto la pantalla. Por favor, me dicen si está en la pantalla. ¿Están viendo la imagen? Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos entonces a empezar, vamos a ir viendo esta tablita y vamos a ir bajando. Vamos a empezar a ver lo que se denomina las glucogenosis tipo 0, ¿cierto? Entonces vamos a ver la glucogenosis 0A, que es deficiencia de la glucógeno sintasa, es la hepática. Entonces, este tipo de enfermedades, ¿cierto?, se da básicamente cuando, y es cuando se empieza a sospechar, cuando los pacientes hacen un ayuno. Cuando se les hace, por ejemplo, una medición, una curva de glicemia, ¿cierto? Ellos presentan hiperglicemia prandial y empiezan a eliminar glucosa en orina, glucosuria, y tenemos como consecuencia de esto una hipoglicemia cetósica. ¿Por qué? Porque, claro, al inicio cuando tienen la carga, tienen la cantidad y se va a sangre. Pero cuando empiezan a hacer el metabolismo hepático es donde viene el problema y se da la hipoglicemia cetósica. Este tipo de enfermedades serían de las enfermedades que se dan en los primeros meses, incluso algunos, hay unas presentaciones más severas que es en los primeros días, ¿cierto? Eso depende de la mutación. Pero aquí hay una cosa importante. Recuerden ustedes que los niños, los bebés, generalmente cada que tienen hambre lloran y la mamá le da el pecho. Entonces el niño no tiene ahí un evento de ayuno drástico. Pero cuando empieza a hacer el destete o cuando se le empieza a meter otros alimentos de la leche para hacer esa transición, ahí es cuando se empiezan a presentar los eventos de hipoglicemia. Esos niños no tienen un fenotipo anormal, no tienen una hepatomegalia. El problema se da a medida que va dándose el crecimiento. Vamos a ver que esto que está acá, el hipocrecimiento, la baja estatura, en este caso no se da, pero a veces presentan raquitismo, osteopenia, son una de las manifestaciones frecuentes que se dan en las enfermedades que tienen un fenotipo hepático. Y básicamente es porque esa afección hepática, es decir, la actividad hepática se direcciona hacia suplir esas necesidades del problema de combustibles y por lo tanto lleva a ese hipocrecimiento. Estos niños no sufren de hepatomegalia, que es una cosa excepcional. Estas enfermedades autosómicas recesivas, vamos a ver aquí que estas enfermedades son, con excepción de algunas, como la 11, la 11 no, son autosómicas recesivas que heredan un alelo del padre y un alelo de la madre. Generalmente las que son homocigotas, es decir, que es el mismo del papá y el mismo de la mamá, es decir, no son heterocigotos, las presentaciones son más severas, las manifestaciones clínicas son más fuertes. Entonces tenemos el gen que va a codificar esta enzima, que es la glucogenosintasa. Recordemos que la glucogenosintasa es aquella que está en los primeros inicios de la conformación de ese glucógeno.
que es el gen GYS2. Y en la otra que vamos a ver que es la 01 es la GYS muscular. Pero desde el punto de vista de la secuencia de aminoácidos es muy parecida. Pero recuerden, ¿cuál es el punto ahí? Es la expresión en el tejido. Es decir, una es de expresión hepática y la otra es de expresión muscular. La mutación más frecuente, una de las mutaciones más frecuentes es la R246X. Recuerden que el X ya no es tan dramático como antes. Es un cambio de arginina en la posición 246 y la X a veces en algunos laboratorios significa que se encuentra ahí un codón de parada o en otros es que tienen pues pueden ser diferentes aminoácidos los que están en esa posición. Esto que está aquí me encanta y es porque al igual que todas estas enfermedades que vemos acá, muchas de esas enfermedades se dicen que son raras, ¿cierto? Pero realmente yo creería que son subdiagnosticadas. Creo que el día no me va a tocar a mí, seguramente a ustedes sí les va a tocar, pero a mí no. El día en que normalmente a los niños cuando nazca se les haga sus análisis molecular, su análisis, el tamizaje sea molecular, ¿cierto? Es decir, para que se sepa todas las enfermedades que posiblemente va a sufrir, ahí van a cambiar las estadísticas. Pero en estos momentos muchos de esos niños incluso se mueren sin saber qué fue lo que les sucedió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sabemos que la glucógeno sintasa hepática es la que nos hace el glucógeno, entonces por lo tanto va a tener niveles de glucógeno bajo a nivel hepático. Y acuérdense que eso es muy importante. ¿Cuándo? En la noche, cuando dormimos. ¿Por qué nosotros no tenemos hipoglicemia en la noche? Porque durante el tiempo en que dormimos, esa homeostasis calórica representada en glucosa va a estar apoyada por el glucógeno hepático que nos va a ir liberando la glucosa del hígado. Entonces, como resultado de eso, nosotros nos levantamos y hacemos un desayuno, un breakfast. O sea, cortamos ese ayuno, quitamos ese ayuno. En el caso de estos pacientes es dramático porque entonces como no tienen glucógeno, ¿cierto? Al empezar el ayuno temprano empiezan a hacer las crisis, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que esa liberación de glucosa, ¿cierto? Que normalmente se da a nivel en el ayuno temprano o en un ayuno más largo, recuerden, entre 2 horas y 3 horas es el ayuno temprano, ¿cierto? Pero usted 4, 5, 6, 7 horas de ayuno. Y eso es lo que llamamos, es decir, como el momento en el que más horas tenemos sin ingesta es cuando estamos dormidos, por eso se llama el ayuno nocturno. Ahora, hay que tener en cuenta que hoy en día la vida ha cambiado mucho y por esta rapidez que andamos y por los malos hábitos de vida que tenemos, a veces se hacen ayunos muy prolongados. ¿Y por qué lo menciono? Porque desde pequeños hay que adherir a estos pacientes a que eviten el ayuno a toda costa, ¿cierto? Y ya existen incluso unas metodologías muy interesantes como vamos a ver bombas que van a estar dando maicena o lo que se llama maíz crudo, ¿cierto? O fécula de maíz, que es lo que va a mantener esa homeostasis calórica. Eso va a llevar entonces que ellos hagan cetosis, ¿cierto? Porque hay un desbalance de la homeostasis calórica. La hiperglicemia y la hiperlactatemia, que también se va a dar porque ¿cierto? Va a tratar de compensar el metabolismo con ácido láctico. Entonces, ¿qué sucede? Como hay una hiperglicemia,
¿cierto? A nivel de, pues cuando se da la ingesta, ¿cierto? Hay una hiperglicemia, entonces la captación ahí de glucosa, y que esto es otro punto muy importante, porque nosotros normalmente cuando comemos hacemos una hiperglicemia, pero entonces a ellos hay que darle una alimentación de tal manera que se hagan los picos, pero los picos no sean tan acentuados como para que cumpla las necesidades del sistema y el resto lo guarda como glucógeno. Es decir, hay que disminuir, hay que procurar no promover en el sistema que se produzca glucógeno. ¿Por qué? Porque tenemos una enzima dañada. Como está afectada toda esta función hepática, entonces generalmente hay aumento hay hiperlipidemia y hay afección, y los niveles de las transaminosas son muy altos. Eh, bueno, eso ya lo habíamos dicho. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es muy complicado. El diagnóstico de esta enfermedad se da o por biopsia hepática, ¿cierto? En la biopsia hepática no solamente se hacen los hallazgos del glucógeno, sino que se hace una determinación de la actividad enzimática, ¿cierto? O sea, la glucógeno sintasa entonces está disminuida. Aquí no lo hacemos. Por lo tanto, en su gran mayoría de hoy en día se hace es por genética. ¿Cuál es el tratamiento? Hombre, y por eso es que a mí me gustan estas enfermedades, queridos estudiantes, porque son enfermedades que son de muy buen pronóstico. ¿Por qué? ¿Cuál es el tratamiento? No existe un medicamento, no existe nada. Simplemente hay que procurar que los pacientes no hagan hipoglicemias. Y esas hipoglicemias se pueden evitar evitando que hayan ayunos, ayunos tempranos incluso. Y eso va a llevar a que no haya hipercetosis y por lo tanto hiperlactatemia. Las comidas no pueden comer indiscriminadamente carbohidratos. Los carbohidratos realmente tienen que estar restringidos y muy organizados. La mayor fuente de combustible se da a través de proteínas. Las grasas, si se hace un buen manejo de la dieta con un nutricionista y un grupo de médicos pues, que sean expertos en esto, se puede hacer. Pero de resto, no las grasas, porque recuerden que ellos generalmente hacen hiperlipidemia. Los carbohidratos tienen que ser carbohidratos de liberación lenta. Es decir, que no es bueno que ellos coman dulces, por ejemplo, todo lo que tenga monosacáridos, disacáridos, sea lactosa, leche, fructosa, es mejor, pues hay que evitarles eso. No están tan restringidos como vamos a ver en otras, pero hay que darles, ¿y cuáles son los de liberación lenta de la glucosa? O sea, los que están en los cereales, los que están en la pasta, en el arroz, en la papa, los carbohidratos complejos. Este pues es el non plus ultra, que es lo que se llama la maicena o fécula de maíz, ¿cierto? Que básicamente se les va graduando de acuerdo a la talla del crecimiento. Incluso hay algunos de ellos, vamos a ver en otras glucogenosis, que hay que darles, se les pone una sonda nasogástrica con una bomba. ¿Para qué? Para no despertar al paciente, ¿cierto? A darle su fécula de maíz. Dependiendo el manejo de esta, se puede hacer darle esta fécula de maíz de una manera importante antes de acostarse, inmediatamente se levanta. Como ellos hacen infecciones recurrentes, entonces también hay que apoyar con fécula de maíz cada 2 horas y media, cada 3. ¿Por qué? Porque cuando hay infecciones hay recambios metabólicos. El tratamiento es para toda la vida, el tratamiento dietético.
el pronóstico de vida es bueno, los chicos pueden tener un crecimiento normal. Ojo, pueden presentar hipocrecimiento cuando no es diagnosticada, manejada y tratada oportunamente. Bueno, una vez ellos aprenden a manejar todo esto, casi que no hacen, realmente no presentan crisis de hipoglicemia. Ojo, pueden presentarlo cuando se puede presentar en la época de las vacunas, en un accidente, por el crecimiento, es decir, cuando hay un recambio metabólico. Vamos a pasar a bueno, aquí otra cosa importante, la más frecuente es la 0A, que es la hepática. La 0B, que es la muscular, es casi, no es casi perceptible. A veces presentan manifestaciones cuando tienen una actividad deportiva intensa o vigorosa. Vamos a pasar a otro grupo de enfermedades que son las glucogenosis tipo 1 o enfermedad de von Gierke. Como ustedes podrán ver, entonces tenemos dos tipos, la A y la B. La A es la glucosa 6-fosfatasa, que es la de la enzima, ¿cierto? Y que básicamente es por el gen G5PC, y la B, que es por el transportador para la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Que el gen, hay un grupo de genes que son los transportadores, que es el SLC 37A4, ¿cierto? No, eso no lo tienen que aprender, pues, pero bueno, por la enfermedad de von Gierke sí entra en el examen. Entonces, estas dos son los que se llaman la glucogenosis tipo 1. Tenemos enfermedad de von Gierke en nuestro medio. Pero aquí les quiero mostrar esto para que ustedes se den cuenta. Incluso, mire, ha avanzado tanto la ciencia que hay parece que ya tenemos más glucogenosis tipo 1, la C y la D. Lo que pasa es que no han sido caracterizadas. Por ejemplo, de la glucogenosis tipo 1C se sabe que hay una enzima que está afectada, que es una fosfotraslocalasa, ¿cierto? Se sabe que el gen se llama el MPT4, pero no se sabe ni siquiera muy bien en qué cromosoma está, no está muy bien caracterizada, no se sabe incluso si realmente hay varias partes y otros genes que están implicados, pero lo que se sabe claramente es que afecta la fosfotraslocalasa. Con respecto a la D, que es otra traslocalasa, son transportadores. Cuando hablamos de translocalasa, generalmente se refieren a los transportadores, pero no son estos GLUT. Los GLUT son los que están, son estos acá, que es los translocadores de hidratos de carbono, que son estos. Bueno. Pero hablemos de la tipo 1, ¿cierto? Autosómica recesiva, error innato del metabolismo, enfermedad huérfana. Es de las enfermedades que se puede hacer un diagnóstico prenatal. Lo tenemos de manera importante en nosotros, en poblaciones amerindias, americanas en general, pero en amerindios. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes en el norte del país que tienen una mezcla importante con poblaciones amerindias. Es aproximadamente 1 en 200.000 a 200.000 nacimientos. No se puede detectar en el tamizaje metabólico, ¿cierto? No hay cómo detectarlo. Entonces, como les digo, básicamente estas son las dos que están identificadas, que es la deficiencia de glucosa 6 fosfatasa alfa y la deficiencia del transportador de glucosa 6-fosfato, que ya vimos que es el SLC 37A. Bueno, ¿qué van a encontrar ustedes? Usted como médico, ¿qué va a detectar? Pues que ellos hacen unas hipoglicemias severas en ayunas. Tiene un aumento altísimo del ácido láctico
y eso, todo esto va a desencadenar, incluso desde fases muy tempranas, en una hepatomegalia, aumento del hígado. Ahí se ha visto que hay una afección de este transportador por una disfunción a nivel de leucocitos, específicamente de neutrófilos, y parece que hay una relación con una enfermedad inmunológica. ¿Cómo se ven entonces estos niños? Cuando los niños nacen perfectamente bien, como no hacen, como están alimentaditos con su leche materna, pues no tienen problema, aunque ellos hay unos que nacen, es decir, a los pocos días de nacer tienen hepatomegalia y o hacen la hepatomegalia muy ligeramente en el orden de días y hacen hipoglicemias, ¿cierto? Incluso con ayunos muy tempranos. Lo que pasa es que acuérdense que ellos están alimentados por leche materna, entonces generalmente por eso a veces no se ve. Eso lleva entonces, como la afección es sobre todo hepática, lleva a que ellos tengan un hipocrecimiento y extensión abdominal. Ellos se van complicando, pueden tener taquiapnea, tienen irritabilidad, problemas de coagulación. Los niños cuando tienen las crisis hipoglicémicas pueden irse hacia una acidosis severa y también pueden llegar a presentar infecciones bacterianas importantes. Miremos esta enfermedad de Mongear que tiene que ver, que es la tipo 1B, que tiene que ver con el transportador de glucosa 1,6. Ay, no, esta no es. Espérate, qué pacho. No, perdón. Quiero aquí hacerles un ejemplo de cómo se incluiría el protocolo que nos recomienda la Asociación Española de Errores Congénitos del Metabolismo, que fue lo primero que vimos, ¿cierto? Entonces ya vimos que estos niños siempre hay que mirar el cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ya vimos que tienen hipoglicemia, es decir, en niveles de glucosa bajo. Cuando se les hace prueba de glucagón adrenalina no hay respuesta, tienen aumentado los niveles de ácido láctico y tienen una hepatomegalia. Entonces el cuadro clínico es importante. Esto que es muy típico, y ahorita vemos una carita que es lo que se llama el aspecto de muñeca o cara de muñeca, ¿cierto? Ellos tienen las mejillas, los cachetes son hinchaditos y hacen en algunas partes unos depósitos de grasa. Las extremidades, ellos son largos, muy largos, ¿cierto? Y tienen un estómago muy importante que generalmente está dado por la hepatomegalia y la distensión, ¿cierto? Bueno, como vemos tienen acidosis láctica, aumento de colesterol y triglicéridos, en fin. Bueno, cuando hay algunos de estos niños que no se les logra detectar hasta incluso iniciando la pubertad, entonces empiezan a buscarles porque ellos tienen un retraso en la pubertad y todo el desarrollo hormonal que hace que haya unos cambios en los niños no se dan. Entonces generalmente los padres consultan por eso y ahí es donde se empiezan a buscar y empiezan a encontrar. Tienen ácido úrico que incluso son diagnosticados como si fuera una gota, ¿cierto? Pueden hacer incluso tofos gotosos, pueden desarrollar adenomas hepáticos y que a veces se convierten malignos. Incluso muchos de estos pacientes tienen todo ese proceso de hígado graso, fibroso, cirrótico y los edemas hepáticos. Pueden presentar cálculos renales, insuficiencia renal, la osteoporosis, ¿cierto?
como tienen una afección indirecta como producto de complicación y de no haber hecho un diagnóstico a tiempo que haga todas eh, las restricciones que tienen que hacer, entonces ya ellos sufren osteoporosis, tienen problemas con el calcio, proteinuria, microalbuminuria. Bueno, entonces ya viene el diagnóstico. El diagnóstico, como lo dijimos, se puede hacer prenatal, y para hacerlo prenatal, que generalmente es como lo que vimos cuando hay antecedentes familiares, este tipo de cosas que se puede hacer a través de amniocentesis o estudio de vellosidades coriónicas. Pero ojo, ahí se hace por detección genética, más no por determinación del déficit de la actividad enzimática. Bueno, eh, entonces, fíjese que aquí usted puede hacer la investigación del laboratorio, es decir, que usted puede medir el azúcar, puede medir los lípidos, puede medir el ácido láctico, puede medir algunas hormonas. Son pruebas sencillas que están ahí incluidas. Ya las que son específicas, sea bioquímicas o especializadas como variantes genéticas, actividades enzimáticas, ¿cierto? Ya son más complejas, pero también hacen el diagnóstico. Entonces miremos aquí el cuadrito. Todo lo anterior se resumiría en una historia clínica. En la anamnesis vamos a ver al examen físico, entonces que tiene la cara de muñeca, pueden llegar a tener hipertensión, podemos tener que en su fenotipo dentro de las pruebas ya vimos que entonces tienen hipoglicemia, acidosis, hiperlactatemia, hiperuricemia, retraso en el desarrollo, ¿cierto? Recuerden que puede ser con o sin hepatomegalia, y cuando están ya más grandecitos pueden desarrollar una nefromegalia. Cuando vamos ya al diagnóstico bioquímico y genético, miren, este es un paciente colombiano. Miren lo que les digo, esto es lo que se llama la cara de muñeca por unos depósitos que se hacen de grasa. Este niño se le hizo un trasplante exitoso y pues afortunadamente vive. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento básicamente se hace donde hay que tratar de reducir la acidemia, hay que tratar de no perder esa homeostasis calórica, o sea, de mantener los niveles de glicemia, ¿cierto? En el caso de que haga picos de hipoglicemia o crisis con hipoglicemia, hay que pues manejarla, pero además de eso hay que seguir haciendo darle aminoácidos intravenosos para que supla la necesidad energética, pero no por carbohidratos, sino por aminoácidos, pues lo que sería equivalente a proteínas. También hay que darle la fécula de maíz, maicena, almidón crudo, pues dependiendo de la literatura donde lo escuche. ¿Cada cuánto se da? Se da más o menos cada 2 horas y media, 3 horas y media, no es exacto. Cada niño tiene, o cada paciente hay que caracterizarlo. Ojo con los almidones. Hay que mirar cuál y mirar muy bien. Aquí hubo una profesora, y una de ellas ya difunta, la doctora Nora, y una de ellas ya se murió, hepatólogas, porque ellos tenían unos pacientes con glucogenosis y que veía que pues empezaron a darle su fécula de maíz, y de repente los niños de para atrás, haciendo crisis. Cuando fueron a mirar, era que esa fécula de maíz tenía mezcla de harina de hueso de pescado. Entonces no cumplía las funciones metabólicas desde el punto de vista de la glucosa. Hoy en día, como les digo, existen sondas nocturnas que se conectan. Incluso los mismos niños son muy lindos porque ellos se ponen su sonda nasogástrica para dormir y le van bombeando el almidón. En la alimentación es muy importante, tienen que tener restricción. Y esa restricción está representada en la sacarosa. Acuérdense que la sacarosa es el azúcar, que es un disacárido que tiene fructosa y
y glucosa. La galactosa, que está en los lácteos. Recuerde que la lactosa es galactosa más glucosa. Y la fructosa. Y cuando hablamos de la fructosa, no solamente están las frutas, la fructosa están en algunas leguminosas, en algunos frutos secos, están en algunas verduras. Entonces hay que tener cuidado, hay que hacer una alimentación oral, pero con, o sea, con una dieta estricta, monitoreada por especialistas. El trasplante hepático es de lo que es una de las en el mundo de los tratamientos más eficaces. La terapia enzimática y genética todavía está en veremos. Los estudios genéticos, dependiendo del país, están los RFLPs, polimorfismo en los fragmentos de restricción, SNPs, alelo específico, secuenciamiento. Hoy en día en Colombia, ¿qué hacemos? NSG, secuencia de siguiente generación. Bueno, vamos a pasar a la segunda glucogenosis, a la glucogenosis tipo 2 o enfermedad de Pompe. Para eso, recuerden que les recomiendo ver la película de Decisiones Extremas de Harrison Ford. Esa película es muy interesante porque estaba escribiendo aquí la mamá del pacientico, porque ahí nos muestran cómo fue el desarrollo de la terapia de reemplazo enzimático. Es la única glucogenosis que tiene terapia de reemplazo enzimático. De hecho, ya tenemos varias alternativas en estas enfermedades. Es decir, hay varios laboratorios que hacen diferentes terapias de reemplazo enzimático. Vamos a ver la enfermedad de Pompe. Estas fotos que ustedes ven acá, que son clásicas, estas las saco de uno de los laboratorios. Aclaro que ningún laboratorio ni me paga, ni le hago propaganda, ni tengo ningún conflicto de interés. No, simplemente es la terapia que hay. Los estudios científicos han demostrado que son buenas, funcionan y cambian la vida de la gente. Bueno, y me gusta presentar estas fotos que son de Sanofi Company porque, como ustedes pueden ver acá, esta es una enfermedad que puedes dar en niños, en adultos, en asiáticos, en negroideos, en adultos, ¿cierto? Pueden estar y llegar a ser normales como estos que vemos acá o con respiración asistida. El objetivo de estos cursos es que ustedes aprendan para que estos niños no lleguen a esto. Entonces, la enfermedad de Pompe tiene muchos nombres. Los que más se conocen son glucogenosis tipo 2, miopatía metabólica y la deficiencia de glucosa de la ácido glucosidasa alfa. En otros textos lo ponen como la maltasa ácida. Esta enfermedad, la enfermedad de Pompe, y esta frase, ojo que se la pregunten en el examen. Pongo esta foto porque vea, negroideo, caucasoideo, con la enfermedad. Pero miren que están bien. Son chicos que los han detectado oportunamente y pues ya son grandes, han crecido y están bien, sanos. Esta frase la pregunto en el examen y es que esta enfermedad, ¿cierto? A pesar de que es una glucogenosis, la no detección oportuna adecuada lleva a que esta enfermedad sea una enfermedad neuromuscular progresiva multisistémica y debilitante. Es autosómica recesiva y tiene dos presentaciones, que es la infantil y la del adulto. ¿Qué es lo que pasa en esta enzima? Pues recordemos, y otro punto muy importante, en estas enfermedades hay otro tipo como de agrupaciones y se llaman las enfermedades lisosomales o las enfermedades perixosomales
o las enfermedades mitocondriales, ¿cierto? Esta es de las que están clasificadas como lisosomales. ¿Y por qué? Porque resulta que dentro de la célula, independiente cuál célula, pero en la célula tenemos una organela que es el lisosoma, que es como el estómago de la célula. Entonces, cuando tenemos cualquier metabolito, en este caso el glucógeno, ese glucógeno, ¿cierto? Se empieza a acumular porque no tenemos cómo degradarlo. Normalmente lo que hace es que se hace lo que se llama un autofagosoma, es decir, una vacuola que nos va a llevar al lisosoma y allí entonces está la enzima, que en este caso es la alfa glucosidasa alfa ácida, ¿cierto? Que es la que nos va a degradar ese glucógeno. Pero como está deficiente la enzima, pues entonces se produce la enfermedad de Pompe, hay un acúmulo masivo de glucosa y pasa esto, miren lo que pasa en el músculo. Este es un músculo de nosotros sano, pero ¿qué pasa? Que progresivamente, ¿cierto? Empieza a haber un daño muscular porque empiezan a multiplicarse esos lisosomas que están llenos de glucógeno y hace una es una autofagia, es una daña masivamente el músculo, aquí lo vemos, cuando tenemos en este punto, incluso que es cuando se supondría que debe hacerse el diagnóstico para evitar que llegue a este punto de daño muscular donde ya es irreversible y es definitivo. Cuando aquí hay un punto que quiero decirles, en las células musculares, la ventaja de las células musculares es que cuando, por ejemplo, aquí este que es irreversible, esta célula pues ya no se va a recuperar y se muere, pero se siguen produciendo células musculares. Pero cuando llega a este estado, ya definitivamente no hay nada que hacer. Entonces, como vimos, las presentaciones son del infantil y del adulto, ¿cierto? ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es el inicio de esta enfermedad? Es muy difícil diagnosticarla porque no tienen un fenotipo, un dismorfismo, es decir, no tienen características externas que muestren que el niño está mal. Entonces, como resultado de esto, empiezan los niños a hacer repetidamente infecciones. Ya les había dicho, porque ahorita lo vemos un poquito, es porque no está funcionando bien ese diafragma. Entonces, lógicamente, no hay como ese moco que es propio del pulmón y la microbiota propia del pulmón favorece ese crecimiento de esa microbiota y entonces da neumonía. Generalmente estos chicos, la muerte más frecuente en estos niños son por neumonía o por broncoaspiración. Empiezan pues a tener insuficiencia respiratoria y eso lleva como consecuencia a la organomegalia. Entonces empiezan a haber daños en el corazón, en las vísceras, hepatomegalia, macroglosia, que se le aumenta la lengua, ¿cierto? Empiezan a tener retardo, dificultad para comer, para tragar, apnea, incluso pueden hacer tempranamente apneas del sueño. En la parte del músculo esquelético, sobre todo los que inicio temprano, tanto para los niños, lo que pasa es que los niños, claro que en los niños se puede ver una hipotonía severa, o sea, la maniobra del muñeco de trapo, que es decir, usted coge el niño de la cintura y se va hacia atrás. Pero tenemos que hay algunos del adulto que se inicia desde temprano. Entonces, estos pacientes empiezan a tener, se caen mucho con frecuencia, empiezan a hacerle el diagnóstico del problema de enfermedad de cintura, a tener escoliosis, escápulas aladas, dolores musculares, a nivel
de respiratorio por el problema muscular diafragmático, entonces subiendo una escalera se cansan, no pueden subir, para subir no suben como nosotros una otra, sino que tienen que subir de escalón, ¿cierto? Porque empiezan a debilitarse sus músculos. Muchos de ellos tienen una apnea del sueño muy importante, ¿cierto? Y miremoslo aquí, ¿qué sucede? Esta es la maniobra del muñeco de trapo, que usted coge el niño, si usted le suelta los brazos, ellos se van hacia atrás, ¿cierto? Empieza a haber una deficiencia importantísima, rápida, severa, de debilidad muscular progresiva, que es lo que lleva a que ellos empiecen a tener un corazoncito grande, una cardiomegalia y una cardiomiopatía comprometen las válvulas cardíacas incluso, y la insuficiencia respiratoria. Generalmente estos niños mueren, las variantes infantil generalmente quedan a respiración asistida y mueren antes de los 2 años por infecciones nosocomiales o porque a veces el corazón les ha crecido, tiene una hepatomegalia tan importante que no les da y pues se muere. En el inicio tardío tenemos todo lo mismo que acabamos de encontrar, pero entonces aquí vemos es, por ejemplo, que los pacientes caminan atáxicos, que se caen mucho, que tienen contracturas, es decir, a pesar de que están bien y crecen externamente, tienen una muy mala calidad de vida. Una de las cosas que se ven importante es lo que se llama la maniobra positiva de Gover o Gower, que básicamente cuando la persona se levanta como una arañita. Nosotros tenemos la capacidad de acostarnos. Ay, qué lástima que aquí no tengo espacio para mostrarles, pero háganlo ustedes en casa. Cuando se acuestan, ustedes se levantan, ¿cierto? Y levantan el abdomen y luego se paran en la cama, en el suelo. Estos pacientes, cuando usted los pone en la camilla, para ellos se ruedan, es decir, se voltean y se ruedan como un rollito y por gravedad se levantan. Lo mismo si usted lo pone en el suelo. Si se va a levantar, no son capaces de levantar, entonces la fuerza la hacen con las extremidades superiores e inferiores para levantarse. Las escápulas aladas es específicamente porque hay un atrofio de los músculos escapulares y periespinales. Esto es lo que se llama en nuestro entorno un individuo que es aludo o paletero, porque eso le dicen paletas en la jerga popular. Aquí claramente estamos viendo la escoliosis tan marcada que está haciendo este paciente. Existen muchos diagnósticos diferenciales y desafortunadamente muchas de estos pacientes quedan como en enfermedades mitocondriales, enfermedad de cintura, enfermedad de Danon, bueno. ¿Cómo se hace la prueba diagnóstica? Y ahí muy importante que se graben esto. El diagnóstico se hace por determinación de la actividad enzimática de la alfa el ácido glucosidasa ácida, alfa glucosidasa ácida. Entonces, aquí esa actividad se mide en papel seco, ¿cierto? Se puede hacer también en glóbulos rojos o en cultivo de fibroblastos. Importante aquí, los laboratorios que proveen estas terapias de reemplazo enzimático generalmente tienen fundaciones o tienen programas en los que hacen el diagnóstico y no tienen ningún costo para los pacientes. Esta es de las enfermedades que se recomienda que se incluya dentro del tamizaje neonatal. La enfermedad de Pompe por genética, dificilísimo porque hay más de 350 mutaciones, hay en todas sus formas, delecciones, inserciones, falta completa de exones o de varios exones. Es muy complejo, es muy difícil diagnosticarlo por molecular.
hay pruebas diagnósticas que se pueden hacer y que le pueden ser un gran indicativo y que están a la mano de nosotros, como ecocardiografía, rayos X, resonancia magnética nuclear. La espirometría es muy diciente. Esto pues sobre todo para la parte de adultos, pero también para los niños. El estudio, la polisomnografía para el estudio de los sueños. Aquí en estos pacientes la CK o la creatinfosfoquinasa está muy aumentada, las transaminasas pueden estar aumentadas y algunos laboratorios prestan la determinación de oligosacáridos en orina y pues funciona. Bien, vamos a pasar a la glucogenosis tipo 3. La tipo 3 también es de esas enfermedades que todavía hay como mucho por, por dilucidar, ¿cierto? Tenemos la A, B, C y D. La que mejor caracterizada está es olvidé decir una cosa, la enfermedad de Pompe, que es alfa glucosidasa ácida o maltosa ácida, es la desramificante, que eso es muy importante. Bueno, aquí entonces tenemos esta glucogenosis tipo 3. Vamos a ver que es la de la amilo 1,6 glicosidasa, enzima de ramificante, o enfermedad de Cori o enfermedad de Forbes. Entonces, ¿cómo se hace? ¿En qué consiste? Es una enfermedad de error innato del metabolismo, enfermedad huérfana, donde básicamente está afectada una enzima que tiene que ver con la glucogenólisis, es decir, va a sacar glucosas a partir del glucógeno. Esta enzima es expresada por el gen AGL, que está en el cromosoma 1, y básicamente, como es la enzima de ramificante, y aquí hay un problema grave, recuerden que esa enzima de ramificante tiene, pues tiene dos funciones, la función en los enlaces 1,4 y en el 1,6, ¿cierto? Aquí la vemos. Recordemos eso, ¿cierto? Nosotros tenemos el glucógeno, los depósitos de glucógeno, y esta enzima ramificante va desarmando esa estructura del glucógeno. Como está disminuida, entonces por lo tanto, aquí hay una cosa muy importante y empezamos a entrar a reconocer por qué estos metabolitos se vuelven tan importantes. Es que no vamos a tener ese metabolito intermediario que sería la glucosa 1-fosfato. Estas glucogenosis son frecuentes en poblaciones americanas. No se puede determinar en el tamizaje metabólico. Como les dije, tenemos la A, B, C y D. Aquí hay una característica que es interesante, y es que vamos a tener dos que afectan al hígado y al músculo, y dos de ellas van a afectar solo el hígado. La A y la C afectan hígado y músculo, y la B y la D afectan solo el hígado. Bueno, ya voy a ir muy rápidamente con las glucogenosis, porque casi todas presentan las mismas manifestaciones. Entonces tenemos que estas se dan durante la infancia, generalmente se va a presentar durante la infancia con hipoglicemias, hipocrecimiento, hepatomegalia, presentan una hipotonía severa. Esta es pues la maniobra de la muñeca de trapo, que se cogen las cinturas y se caen los bracitos, la cabeza, no tienen sostén cefálico y desarrollan una cardiomegalia. El hipocrecimiento, pues como se empieza a desarrollar desde edad muy temprana, entonces es muy complicado, incluso en esas edades tempranas, hacer el diagnóstico, pues, o sea, saber si es tipo 1, 2, 3,
es muy difícil, ¿cierto? Por esa razón es que muchos de estos, como les decía al inicio, se están haciendo por molecular. Pero lo que sí es claro es que eso de que tengan hepatomegalia, hipoglicemia, hiperlipidemia, hipocrecimiento, hombre, hay que pensar en una glucogenosis. También pueden desarrollar hepatocarcinomas, ¿cierto? Como les mencioné, sobre todo en las musculares, ¿cierto? Porque cuando están bebecitos, de alguna manera se puede ir manejando, o las que tienen presentación hepática y muscular, se puede ir manejando en los primeros años, pues la mamá maneja la alimentación, pero cuando eh, ya están más grandecitos, que ya tienen pues sus actividades normales de un adulto, representadas en ejercicio, en el disfrute de bailar, saltar, lo que hacen los jóvenes. Eh, entonces ahí empieza a haber unas manifestaciones musculares donde claramente se muestra una debilidad y atrofia muscular que se da sobre todo en la tercera y cuarta década de la vida. Puede haber hipertrofia ventricular, por eso pero ya eso es cuando va avanzando la enfermedad, y se ha visto que en mujeres puede tener ovarios poliquísticos, aunque hasta el momento no se ha demostrado comprometida la fertilidad. Aquí tenemos las dos versiones, ¿cierto? Que es un niño donde claramente, es foto de Scriber, ¿cierto? Presenta la hepatomegalia claramente. Y tenemos un adulto que no la presentó tan claramente, pero empieza a presentar los problemas musculares. Entonces, aquí el problema es que no tenemos oportuna y adecuadamente el mantenimiento de esa homeostasis calórica, y entonces como consecuencia de eso tenemos el daño hepático y pues la afección hepática, daño no, sino, bueno, a largo tiempo sí, pero la afección hepática y muscular. ¿Cómo se diagnostica? La clínica aquí es fundamental, ¿cierto? Ya vimos que, ¿cierto? Como esas tres clavecitas, hepatomegalia, hipocrecimiento, ¿cierto? Pues sobre todo en las hepáticas. Hipotonía en las musculares, esos son clavecitas que le va dando uno para sospechar de esta enfermedad. Dentro del laboratorio, para hacer el diagnóstico específico, si bien se puede determinar mirando las alternativas diagnósticas que hay para determinar el glucógeno, que ya sabemos que en nuestro país no la tenemos, pero se puede hacer, y la determinación de enzimática, ¿cierto? No la tenemos, pero se puede hacer por molecular. Fíjense aquí trayendo como ejemplo la investigación en laboratorio que sugieren, por ejemplo, en España. Fíjense que con simples exámenes de laboratorio como glicemia, ácido láctico, CPK, ácido úrico, fíjese que claramente uno podría ir sospechando de que eso puede ser una glucogenosis. Para esto hay unos mapas, unas constelaciones, unos mapas conceptuales, unos algoritmos que, si usted teniendo, o sea, cuando usted sospeche, busque esos algoritmos, porque es muy difícil que usted se aprenda esto de memoria, porque si cogiéramos aquí, pusiéramos toda la tabla, si usted ve diferencia en una que otra cosa, de pronto le puede acertar. Pero si nosotros miramos en general todas ellas, las que son hepáticas tienen aumento en las transaminasas, las que son musculares tienen aumento importante del CPK, del ácido úrico, las hepáticas pueden generalmente presentan hipoglicemia en estados de ayuno. Bien,
Aquí vemos entonces los que mencionaba que es buenísimo lo que hacen y que ojalá algún día alguien ponga aquí la parte de glucagón, porque realmente fíjese que aquí, esto es lo que le digo, los algoritmos que están tan de moda en medicina hoy en día, o constelaciones o mapas como lo quieran, ahí, como los quieran llamar, fíjese que ninguno de estos tres es igual y le puede dar a uno información y le puede ayudar a sospechar. Ojo con lo siguiente, en estas enfermedades, ese diagnóstico, pues saber, por ejemplo, que no, que es que el paciente tiene la actividad de la amilo 1 glucosidasa deficiente tipo 3A y C. Puede que usted no haga eso y muy seguramente, o sea, ninguno de nosotros lo vamos a hacer. Eso se va haciendo en el desarrollo, en el diagnóstico escalonado de diferentes exámenes en la enfermedad. Pero sí es muy importante para evitar un deterioro del hígado, del músculo, de los otros órganos, hacer el grupo grande que se llama glucogenosis, ¿cierto? Pero miren y verá que ¿cuál es lo único, qué es lo único que ustedes ven diferente? Las manifestaciones clínicas. Es decir, en la A y C es el hígado y el músculo, y en la B y la D es solo el hígado. Ahorita cuando pasemos a la otra glucogenosis miramos que, claro, por molecular se podría ayudarle a hacer a uno de las diferencias, pero realmente no se hace. Bueno, como les digo, por biopsia, ¿cierto? Se hace. Las biopsias igualmente es lo que se detecta en casi todas estas acúmulos de grasas, fibrosis o cirrosis, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos lo que se llama el aumento del colágeno en los espacios de Dice. Hay unos detalles desde la histopatología que podrían ser sugestivos, ¿cierto? Necesitamos que todos ustedes se especialicen y se engomen por estas enfermedades para que algún día tengamos laboratorios que lo hacen. Aquí vemos, esto es muy bonito, es de la glucogenosis 3, esto es un panorama de todos estos acúmulos de glucógeno. Para mí, para ustedes y para mí que no somos pues de histopatología no puede significar nada, pero realmente o sea, se ve muy claramente el cambio a nivel histopatológico. También existe pues lo que esto lo hacen sobre todo en pacientes en países desarrollados, ¿cierto? Por la prueba de la actividad enzimática, nosotros no lo hacemos. Bien. Aquí vemos entonces los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Como les decía yo, entre las diferentes glucogenosis, que por eso hoy en día es tan importante, o no importante, sino tan informativo la molecular, ¿cierto? Porque de esas manifestaciones clínicas que son tan parecidas entre las glucogenosis, pues la parte genética nos puede rápidamente, ya que no tenemos todas las estrategias desde la biotecnología, desde la parte bioquímica. Tratamiento, los tratamientos básicamente se hacen en restricción dietaria de carbohidratos, se les hacen dietas que son ricas en proteínas. En estos pacientes en las crisis la glucosa intravenosa hay que estarla manejando de acuerdo a cómo se esté, o sea, si el paciente pues está con vía oral, o si está pues muy comprometido, lógicamente se hace intravenoso. Eh, Como estos pacientes pueden llegar a presentar osteoporosis o pueden presentar incluso raquitismo, entonces es muy importante el manejo y monitoreo de estas comorbilidades
y que son consecuencia de ellos, y la medición de la vitamina D. Generalmente hay que darles suplementos. Entre las diferentes glucogenosis, hay unas que son como responden mejores a la dieta que otra, pero ahí viene otro punto muy importante, la nueva medicina que les va a tocar a ustedes. Eso va a depender, por eso se está desarrollando la medicina personalizada de precisión, porque no existen los errores innatos en las enfermedades huérfanas como un algoritmo. Para las grandes cosas sí, pero hay unos que responden y hay otros que no, ¿cierto? Lo único, por ejemplo, cosas a las que responden y que funcionan muy bien es a la alimentación, por ejemplo, o al manejo con el almidón crudo, ¿cierto? A la alimentación con el crudo o la alimentación nasogástrica nocturna, ¿cierto? Eh, Igualmente, todo este tipo de actividades siempre tienen que estar monitoreadas. Otro de los problemas que hay en nuestro país, se hace el diagnóstico, se le hacen unas recomendaciones, pero no hay programas ni protocolos que estén permanentemente manejando estos pacientes, y estos pacientes se van complicando con otro tipo de cosas. Aquí no hay tanto problema con la fructosa y galactosa. Es decir, incluso como se los pongo ahí, los protocolos dicen que no hay que hacer restricción de fructosa en galactosa, aunque yo tendría mis reservas con respecto a eso, porque cuando usted dice que no hay restricción de fructosa y galactosa, bueno, entonces hablamos de las frutas, vegetales y verduras, de los lácteos, ¿cierto? Pero recordemos que muchos de estos carbohidratos son utilizados en la comida industrializada. Entonces ahí sería un tema de discusión, pero no se da. Bueno, el trasplante hepático para estos pacientes funciona, ¿cierto? Generalmente es cuando ya tienen unas complicaciones severas a nivel hepático. Bien, bueno, vamos a pasar, vamos a hacer otro descansito, ya tenemos otra hora, vamos a pasar a la glucogenosis tipo 4. Hagamos un descansito de 10 minuticos y volvemos para continuar, ¿les parece?